¿Te has preguntado alguna vez hasta dónde puede llegar alguien por amor? ¿Qué harías si la persona que más amas comenzara a escaparse de tus manos, a desaparecer de tu vida poco a poco? Hoy conoceremos la historia de Teresa, una mujer que, desesperada por salvar su matrimonio, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Quédate hasta el final para descubrir cómo el deseo incontrolable de mantener a alguien cerca puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Nunca imaginé que estaría aquí, contando esta historia. Si alguien me hubiera dicho, hace un año, que mi vida tomaría este rumbo, me habría reído. Me llamo Teresa y hasta hace poco tiempo, creía tener un matrimonio feliz y una vida tranquila en la granja que fue de mis abuelos y mis padres antes que yo, en el interior de Tlaxcala. Mi esposo, Miguel, y yo nos conocimos en la juventud, cuando él se mudó al pueblo para trabajar con su padre, que era comerciante. Venía a la granja a vender víveres, con el tiempo, nos fuimos acercando. Nuestro amor creció como las semillas que plantábamos juntos en la tierra fértil. Nos casamos jóvenes, durante más de 7 años, construimos una vida sólida y feliz, o al menos eso creía yo. Nuestra rutina era simple, pero plena. Miguel era un hombre dedicado, cariñoso, y parecía contento con nuestra vida rural. Yo me encargaba de la casa, de las pequeñas plantaciones y de los animales, mientras él se ocupaba de los negocios más grandes y del trabajo duro en los campos. Nuestras noches se llenaban de conversaciones sobre el futuro, nuestros planes para expandir la granja, tal vez un día tener hijos. Me miraba con una ternura que me calentaba el corazón. Solía pensar que, a pesar de todas las dificultades, teníamos suerte de habernos encontrado. Pero, poco a poco, algo empezó a cambiar. Al principio, eran cosas pequeñas, casi imperceptibles. Miguel guardaba silencio durante las comidas, perdido en sus pensamientos. Empezó a regresar más tarde del trabajo, siempre con la excusa de que había mucho por hacer. Yo le creía, pues conocía el esfuerzo necesario para mantener la granja. Pero entonces comenzó a evitar mis miradas, como si estuviera escondiendo algo. Y cuando intentaba hablar de ello, cambiaba de tema o simplemente se alejaba, diciendo que estaba cansado. Nuestros momentos juntos se volvieron raros. Las noches antes llenas de risas y conversaciones se transformaron en un silencio incómodo. Comenzó a salir al pueblo con más frecuencia, algo que nunca había hecho antes, siempre con excusas mal explicadas. La inquietud crecía dentro de mí. Empecé a preguntarme si estaba imaginando cosas, si era paranoia. Pero, en mi interior, sabía que algo andaba mal. Las pruebas se acumulaban, un olor extraño en su ropa, como un perfume que no era mío, pequeños lapsos de memoria, donde olvidaba detalles importantes sobre nosotros. Fue entonces cuando empezaron los rumores. Escuchaba comentarios susurrados en el mercado, palabras cortadas a la mitad que dejaban un rastro de duda y dolor. Algunos decían que Miguel tenía una amante en el pueblo, una mujer más joven, llena de vida. Intentaba ignorarlo, pero las voces resonaban en mi mente. La idea de que él estaba con otra persona me destrozaba por dentro, con cada palabra, cada mirada de lástima que recibía. No quería creerlo, pero las pruebas estaban allí, en cada gesto suyo, en cada mentira mal contada. Entonces, una noche, confrontado por mi silencio pesado y mi mirada inquisitiva, confesó. Dijo que había alguien, pero que no era lo que yo pensaba, que fue solo un error, algo que no sabía cómo arreglar. Me sentí traicionada, aplastada por un dolor que nunca había conocido antes. No sabía qué hacer con esa revelación, con la idea de que el hombre que amaba, que había elegido como compañero de vida, me había cambiado por otra. Las semanas siguientes fueron un torbellino de dolor y desesperanza. Él no dejó de salir y yo no lograba encontrarlo en casa. El silencio entre nosotros se convirtió en un abismo, y cada vez que lo miraba, todo lo que veía era el vacío donde antes había amor. Me aparté de todos, avergonzada y destruida.
No quería que nadie supiera lo que estaba pasando, aunque sabía que los rumores ya corrían sueltos. Fue en uno de esos días cuando, tomada por una desesperación que parecía imposible de soportar, decidí contarle todo a Carolina. Ella era mi amiga de la infancia, una de las pocas personas en las que todavía confiaba. Sentada en la mesa de la cocina, con una taza de té enfriándose en las manos, desbordé todo el dolor que me consumía. Le dije que ya no sabía qué hacer, que sentía como si mi vida se estuviera desmoronando y yo fuera incapaz de sostener las piezas. Ella me escuchó en silencio, con el rostro tenso y los ojos llenos de preocupación. Cuando terminé, Carolina guardó silencio durante mucho tiempo. Esperaba que me dijera que dejara a Miguel, que siguiera adelante, pero en vez de eso, habló de doña Lucinda. Nunca creí en hechizos ni brujerías, y la idea de buscar ayuda de una mujer conocida por practicar magia negra me pareció absurda. Conocía las historias sobre ella, sobre cómo ayudaba a personas desesperadas, pero también sobre los precios que cobraba. Decían que había perdido a sus hijos a manos de las sombras, y que desde entonces hacía pactos con cosas que no pertenecen a este mundo. Carolina, sin embargo, insistió. Dijo que sabía de otras mujeres que habían recurrido a doña Lucinda y que habían conseguido lo que querían, que yo no tenía nada que perder. Quise negarme, quise decir que eso era una locura, pero ella me conocía demasiado bien. Vio la desesperación en mis ojos, el miedo de perder a Miguel, y siguió hablando. Cada palabra suya era una semilla plantada en mi corazón herido, llevándome a creer que tal vez, solo tal vez, aquello pudiera funcionar. Los días siguientes pensé mucho en lo que ella me había dicho. Me debatí entre el orgullo y la desesperación, entre la razón y el dolor. Y, al final, el miedo a perder a Miguel fue más fuerte. Decidí buscar a doña Lucinda. La decisión no fue fácil. Sentía como si estuviera traicionando todo en lo que creía, pero estaba desesperada. Y la desesperación, como descubrí, es un camino sin retorno. Así fue como, una mañana, acompañé a Carolina hasta la cabaña de doña Lucinda, con el corazón en la garganta y las manos temblorosas. El camino parecía interminable, con cada paso llevándome más profundamente a un territorio desconocido y peligroso. Cuando llegamos, la pequeña cabaña de madera estaba envuelta en un silencio casi palpable, como si el mundo entero contuviera la respiración. Me acerqué a la puerta vacilante, pero ya no había vuelta atrás. Necesitaba a mi esposo de vuelta y estaba dispuesta a pagar cualquier precio por ello. La cabaña de doña Lucinda era pequeña y desgastada por el tiempo, pareciendo casi fusionarse con la vegetación a su alrededor. Había un aire pesado y opresivo en ese lugar, como si cada hoja y rama susurraran secretos antiguos y prohibidos. El camino hasta allí lo hicimos en silencio, con Carolina a mi lado, sin decir una palabra, como si cualquier sonido pudiera despertar algo que estaba dormido. Cuando llegamos a la puerta, dudé. Sentí el miedo crecer en mi pecho, un miedo que no era solo de la bruja, sino de lo que estaba a punto de hacer. Era como si, al cruzar ese umbral, estuviera pisando un territorio prohibido, rompiendo un pacto silencioso que siempre había existido entre mí y el mundo real. Carolina puso su mano en mi hombro, animándome con un suave apretón. La miré y vi en sus ojos una mezcla de preocupación y esperanza. Ella creía que aquello podría ayudar. Entonces, respiré hondo y golpeé la puerta. La madera crujió bajo mis nudillos, y antes de que pudiera prepararme, la puerta se abrió. Allí estaba doña Lucinda, pequeña y encorvada, con una mirada que parecía penetrar mi alma. Sus ojos eran oscuros y profundos, como pozos sin fondo, y había una sonrisa extraña en sus labios, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de pedir. Esa sonrisa me hizo temblar. No parecía sorprendida de verme, como si ya esperara mi visita. Nos invitó a entrar con un gesto simple, sin decir una palabra. Cruzamos el umbral de la cabaña y la atmósfera cambió de inmediato.
El interior era oscuro, iluminado solo por algunas velas dispersas en nichos en las paredes y una fogata en el centro de la habitación. El olor de hierbas quemadas y algo más, algo metálico y fuerte, invadió mis narices, haciéndome sentir un leve mareo. La cabaña era pequeña, abarrotada de objetos extraños, frascos de vidrio con sustancias no identificables, amuletos colgados en cuerdas, y libros de cubiertas envejecidas que parecían a punto de desintegrarse. Doña Lucinda señaló una silla, y me senté, sintiendo el peso de su mirada sobre mí. Carolina se quedó a mi lado, apretando mi mano. Apenas podía respirar, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Entonces, la bruja habló, su voz era un susurro grave, casi un murmullo: ¿vienes por él? No fue una pregunta. Ella sabía. Todo mi cuerpo se estremeció. Esas palabras, simples y directas, me desarmaron. Sentí un nudo en la garganta y, de repente, las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo empezaron a fluir. No pude decir nada, solo asentí. Doña Lucinda me observó con atención, sus ojos parecían evaluar el peso de mi dolor. Se dio la vuelta lentamente y comenzó a buscar algo entre las estanterías llenas de cachivaches y misterios. Después de un tiempo que pareció una eternidad, volvió con un pequeño muñeco de trapo, mal cosido, y unas cintas rojas. Puso el muñeco en la mesa frente a mí. Lo miré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Era un objeto simple, pero emanaba una energía extraña, algo que no podía identificar. La bruja entonces empezó a hablar sobre lo que tenía que hacer. Las instrucciones eran claras y directas, pero cada palabra suya parecía cortar el aire a mi alrededor. Dijo que tenía que amarrar las cintas alrededor del muñeco y colocarlo debajo de la cama de Miguel. Me dijo que pensara en él mientras lo hacía, que llenara mi corazón con el deseo de tenerlo de vuelta y que así él volvería a mí. Pero había una advertencia, una que dio con una seriedad que me hizo estremecer. El amor forzado tiene sus consecuencias. Si decides hacer esto, no hay vuelta atrás. Lo dijo mirándome directamente a los ojos, como si me desafiara a desistir. Por un momento, pensé en retroceder. Sentí el peso de esa elección aplastándome, la culpa de estar a punto de hacer algo tan equivocado, tan en contra de lo que siempre había creído. Pero entonces recordé los ojos de Miguel, la forma en que no podía mirarme, el dolor que me consumía cada día que pasaba. No podía dar marcha atrás. Estaba allí porque ya no tenía nada que perder. Asentí con la cabeza y ella comenzó el ritual. Las cintas rojas eran atadas con firmeza, mientras yo intentaba concentrar mi mente en Miguel, en el deseo de tenerlo de vuelta. Mi corazón latía descontroladamente y sentí una ola de calor y frío recorrerme, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Cuando todo terminó, Doña Lucinda me entregó el muñeco y repitió que debía colocarlo debajo de la cama, donde él no pudiera verlo. Agradecí, con la voz quebrada, y salí de la cabaña con Carolina a mi lado. El camino de regreso a casa pareció más corto, pero el peso en mi pecho era insoportable. Sabía que había cruzado una línea, que algo había cambiado dentro de mí. La cabaña de Doña Lucinda quedó atrás, pero la sensación de estar siendo observada no me abandonó. Cuando llegamos a la granja, Carolina me abrazó y dijo que todo estaría bien. Pero, en el fondo, yo sabía que nada volvería a ser como antes. Esa noche, con las manos temblorosas, coloqué el muñeco debajo de la cama de Miguel. El aire parecía cargado de electricidad y mi corazón latía como un tambor mientras me acostaba a su lado. Me repetía a mí misma que había hecho lo que debía, que ahora él volvería a mí. Cerré los ojos e intenté dormir, pero, incluso antes de quedarme dormida, sentí un peso extraño sobre mi pecho, como si algo invisible estuviera sentado allí, esperando. Esa noche, una sensación incómoda comenzó a esparcirse por la habitación, una presencia silenciosa que parecía deslizarse por los rincones oscuros. Y, por primera vez,
Me pregunté si había cometido un error terrible. En las noches siguientes, traté de ignorar la sensación de que algo había cambiado. Puse el muñeco debajo de la cama de Miguel, exactamente como doña Lucinda había instruido, y esperé. Al principio, parecía que el hechizo no había surtido efecto. Miguel seguía saliendo y regresando tarde, envuelto en excusas vacías y miradas que nunca encontraban las mías. Pero, entonces, después de algunos días, algo empezó a suceder. Miguel comenzó a pasar más tiempo en casa. Parecía más presente, más atento, como si una cortina hubiera sido retirada, revelando al hombre que solía ser. Observaba cada cambio, los gestos pequeños y sutiles que antes habían desaparecido, un beso en la frente por la mañana, una mano cariñosa sobre la mía en la mesa, una mirada que parecía decir lo siento. Era como si el amor estuviera regresando, como si él estuviera recordando todo lo que habíamos construido juntos. Sin embargo, incluso con esos momentos de esperanza, sentía una inquietud creciente. Había algo en sus ojos que parecía vacío. Estaba allí, pero no realmente. Era como si hubiera una barrera invisible entre nosotros, algo que no podía romper. El cariño era mecánico, como si fuera forzado. Ese pensamiento me dejaba intranquila, pero intentaba alejarlo. Prefería creer que eran restos de mi propia desconfianza, una consecuencia de lo que había hecho. Quería creer que, con el tiempo, las cosas volverían a ser como antes. Pero por las noches, cuando nos acostábamos, notaba que tenía pesadillas. Al principio, solo se movía inquieto, murmurando palabras inconexas. Pero, en poco tiempo, las noches comenzaron a llenarse de gritos ahogados y súplicas que me despertaban en medio de la madrugada. Se despertaba sudando, los ojos desorbitados, el pecho subiendo y bajando en desesperación. Intentaba consolarlo, pero él parecía no verme. Se quedaba quieto, mirando al vacío, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro. Son solo sueños, repetía, intentando tranquilizarlo, y a mí misma. Pero empezó a estar irritable, inquieto durante el día, como si algo lo estuviera carcomiendo por dentro. Cuando intentaba hablar sobre las pesadillas, se alejaba, diciendo que no quería preocuparme con eso. No obstante, una de esas noches, mientras dormía agitado a mi lado, escuché un sonido diferente. No eran los gemidos habituales de sus pesadillas. Era un grito, pero no era suyo. Me senté en la cama, el corazón acelerado. La habitación estaba sumida en la oscuridad y el silencio era opresivo. Miré a Miguel, que todavía dormía profundamente, y me pregunté si había imaginado aquello. Pero entonces, lo escuché de nuevo. El sonido venía de fuera de la casa, un lamento bajo, distante, pero que parecía acercarse. Se me erizó la piel y el miedo se extendió por mi cuerpo como una ola helada. Me levanté de la cama y fui hasta la ventana, intentando ver algo en la oscuridad. El campo afuera estaba silencioso, los árboles inmóviles bajo la pálida luz de la luna. Pero el grito aún resonaba, como un llanto agudo y continuo, cortando la noche. El sonido me hizo retroceder y un pensamiento terrible cruzó por mi mente. Algo había cambiado, algo que no entendía. En los días siguientes, los sucesos extraños comenzaron a multiplicarse. Miguel estaba cada vez más distante, incluso cuando estaba conmigo. Empezó a decir que escuchaba cosas, voces susurrando su nombre, pasos alrededor de la casa cuando estaba solo. Su expresión siempre estaba cansada, sus ojos, rojos y hundidos. Veía la sombra del hombre que solía ser, cada vez más apagada, cada vez más aterrorizada. Y, como si no fuera suficiente, las cosas a nuestro alrededor también empezaron a transformarse. Las gallinas, que siempre cacareaban por la mañana, comenzaron a morir una a una, sin explicación. Encontrábamos sus cuerpos rígidos, sin ninguna señal de ataque o enfermedad. El ganado se rehusaba a acercarse al establo, como si hubiera algo invisible que los impedía.
El aire alrededor de la casa parecía pesado, denso, como si una tormenta estuviera a punto de caer, pero nunca sucedía. Me sentía sofocada por la sensación de que algo me observaba, algo que no pertenecía a ese lugar. Intentaba apartar esos pensamientos, me decía a mí misma que todo era fruto de mi imaginación, de las consecuencias del hechizo que había realizado. Pero Miguel estaba cada vez más perturbado y no podía ignorar lo que veía. Comenzó a temer dormir, temiendo lo que encontraría en sus sueños. Las sombras debajo de sus ojos se volvieron más oscuras y me evitaba, como si yo fuera el origen de su tormento. Dejó de hablar conmigo y, cuando intentaba acercarme, la mirada en su rostro era de pavor, como si viera algo aterrador a mi lado. Entonces, una noche, todo cambió. Estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché un estruendo proveniente del cuarto. Corrí, con el corazón en la boca, y encontré a Miguel en el suelo, temblando, sudando, los ojos desorbitados. Señalaba hacia la cama, pero no podía hablar. Seguí su mirada y vi el muñeco debajo de la cama. Estaba fuera, como si hubiera sido arrastrado por manos invisibles. Mis piernas fallaron y caí de rodillas a su lado, intentando entender lo que estaba pasando. Miguel se levantó, tambaleándose, y fue hasta la cama. Cogió el muñeco con las manos temblorosas y me miró con una expresión que jamás olvidaré. ¿Era puro terror? Me preguntó, con la voz ronca, qué había hecho, qué era aquello. Pero no pude responder, no conseguí encontrar palabras para explicar lo que yo misma no entendía. Arrojó el muñeco al suelo, como si quemara, y salió de la habitación, dejándome allí, sola, con el sonido de sus gritos aún resonando en mi mente. Me senté en la cama, los ojos fijos en ese muñeco de trapo, las cintas rojas desatadas a su alrededor. ¿Qué había hecho? Había traído a mi esposo de vuelta, ¿pero a qué costo? El vacío en mi pecho empezó a llenarse de un miedo paralizante. Miré a mi alrededor y por primera vez sentí que no estaba sola. Que había algo en la oscuridad, algo que había llamado a mi casa. Y ahora no sabía cómo mandarlo lejos. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, la mirada fija en el muñeco en el suelo, con las cintas rojas esparcidas a su alrededor, como una señal de advertencia que había ignorado. Cada sombra que se movía parecía esconder un secreto, y el silencio de la casa solo era roto por el sonido irregular de mi respiración y los gritos de Miguel, que resonaban en mi mente. Algo había sido liberado, y ahora sabía que no podía ignorar las consecuencias. Miguel regresó tarde, con el rostro pálido y los ojos fijos en algún punto más allá de mí. Intentó evitarme, pero lo seguí, pidiéndole desesperadamente que me contara lo que había pasado. No respondió, solo fue al cuarto y se acostó, aún vestido, vuelto hacia la pared, como si su propia cama fuera un lugar extraño. Me quedé en la puerta, observándolo, sintiendo una distancia que era más que física. Algo había cambiado profundamente y sabía que el culpable de eso era el hechizo. Los días siguientes fueron como una pesadilla en cámara lenta. Miguel empezó a aislarse, a evitar cualquier contacto conmigo. Cuando hablaba, siempre era en frases cortas, murmuradas con los ojos bajos. Pasaba horas solo en el campo, como si buscara algo en la inmensidad vacía que pudiera devolverle la cordura. Lo observaba desde lejos, sintiendo una culpa corrosiva, incapaz de deshacer lo que había comenzado. Todo lo que quería era tenerlo de vuelta, pero ahora parecía que lo estaba perdiendo aún más. Entonces, una noche, los gritos comenzaron. No los de Miguel, sino otros, más altos, más agudos, como un lamento que venía de lejos. Me desperté sobresaltada, el corazón disparado. Al principio, pensé que estaba soñando, pero los gritos continuaron, repitiéndose a intervalos irregulares. Parecían venir del campo, como si alguien estuviera pidiendo ayuda. Me levanté despacio, intentando entender qué estaba pasando.
Miguel estaba en la cama, el rostro escondido en la almohada, murmurando algo que no lograba distinguir. Abrí la ventana y el aire frío de la noche me envolvió, pero los gritos continuaban. Había algo mal en esos sonidos, algo que me hizo retroceder. No eran gritos de dolor, sino de ira, como si un dolor antiguo estuviera intentando romper la barrera entre su mundo y el nuestro. Cerré la ventana y me alejé, con el corazón acelerado, intentando apartar el pánico que crecía en mi pecho. Pero, por más que intentara ignorarlo, los gritos no desaparecieron. Y, por primera vez, sentí que ya no tenía control de nada. En los días que siguieron, todo empeoró. Los animales seguían muriendo, y Miguel parecía cada vez más perturbado. No quería comer, apenas lograba dormir. Cuando intentaba hablar con él, parecía no escucharme, como si estuviera atrapado en algún lugar dentro de su mente, luchando contra algo que yo no podía ver. Y los gritos continuaban. A veces, de madrugada, me despertaba y los escuchaba fuera de la casa, rodeándonos, atrapándonos en un círculo de miedo. Me sentía acorralada, atrapada por fuerzas que yo misma había liberado. Fue entonces cuando Miguel empezó a hablar sobre la mujer. Dijo que la veía en los sueños, una figura indistinta de ojos oscuros y profundos, que se quedaba al borde del campo, observándolo. Intentó describirla, pero no pudo. Solo repetía que ella estaba allí, siempre allí, esperándolo. Sentía el miedo en su voz, un miedo que lo hacía temblar mientras hablaba. Empezó a pasar más tiempo fuera de la casa, evitando dormir, como si temiera el momento en que sus ojos se cerraran y ella regresara. Mi culpa me consumía. Sabía que había hecho algo terrible, algo que nos estaba destruyendo. Fui hasta Carolina, derrumbándome en lágrimas, y le conté todo. Ella me miró con horror, pero intentó consolarme, diciendo que tal vez había una manera de revertir el hechizo. Juntas, decidimos volver a ver a doña Lucinda. Necesitaba deshacer lo que había hecho. Pero, al mismo tiempo, sentía un miedo paralizante de que fuera demasiado tarde. Cuando llegamos a la cabaña, doña Lucinda ya nos estaba esperando. Sus ojos, normalmente tan tranquilos e impenetrables, ahora parecían oscurecidos, como si algo hubiera cambiado dentro de ella también. Antes de que pudiera hablar, ella negó con la cabeza. «No entiendes lo que hiciste, ¿verdad?», dijo, su voz fría como el viento que soplaba afuera. No pude responder, solo caí de rodillas, suplicándole que deshiciera el hechizo, que quitara de nosotros aquello que había traído. Pero ella solo me observó, con una compasión amarga en los ojos. Dijo que lo que había invocado era más fuerte que cualquier cosa que ella pudiera controlar. Que el dolor y la desesperación que había sentido al realizar el ritual habían atraído algo antiguo, una fuerza que se alimentaba del sufrimiento. Y que ahora, esa fuerza había encontrado una manera de entrar en nuestra vida. Ella es una sombra del dolor que llevabas, una sombra que ahora te acompaña. Me levanté, el desespero transformado en ira. ¿Cómo que una sombra? ¿Qué había hecho de tan terrible? Pero ella no respondió. Solo dijo que lo único que quedaba era esperar, y que, tal vez, con el tiempo, la cosa perdería interés en nosotros. Pero la esperanza en su voz era frágil, casi inexistente. Volví a casa en silencio, el corazón pesado como una piedra. No sabía qué hacer. Miguel estaba sentado en el porche, los ojos perdidos en el horizonte. Cuando me acerqué, se alejó, el miedo claro en su rostro. No pude contener las lágrimas. Lo había perdido, lo sabía. Aunque el hechizo lo trajera físicamente de vuelta, su espíritu ya estaba roto, destrozado por el miedo y el tormento de algo que yo no podía ver, pero sentía a nuestro alrededor. Esa noche, una vez más, los gritos llenaron el aire. Sentí mi cuerpo tensarse, la piel erizarse, y supe que estaba perdida. Esa cosa, esa sombra que había traído, estaba allí, con nosotros. Y no se iría tan pronto.
A la mañana siguiente, Miguel no estaba en la cama cuando desperté. El lugar a su lado estaba frío, como si se hubiera ido hacía horas. Sentí un nudo en el pecho y un presentimiento sombrío me envolvió. Me vestí rápidamente y salí de la casa, buscándolo. El cielo estaba nublado y el viento cortante parecía llevar susurros distantes, susurros que no quería escuchar. Fui hasta el campo, donde sabía que solía ir cuando necesitaba estar solo. Lo encontré cerca del viejo roble, el mismo donde me pidió matrimonio tantos años atrás. Estaba parado, mirando al horizonte, los hombros encorvados como si el peso del mundo descansara sobre ellos. Me acerqué despacio, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies, el miedo creciendo con cada paso. Cuando llegué cerca, se dio la vuelta, y lo que vi en su rostro hizo que mi corazón se detuviera. Estaba exhausto, como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Sus ojos, antes tan vivos, estaban apagados, llenos de una tristeza profunda e irremediable. No dijo nada, solo me entregó una carta doblada, sus manos temblando levemente. Tomé el papel, pero no pude abrirlo. Sabía lo que significaba. Me estaba dejando. No puedo quedarme más aquí, Teresa, murmuró, su voz un susurro cansado. No puedo seguir viviendo con esto. Quise decirle que lo amaba, que podíamos resolverlo juntos, pero las palabras se quedaron atoradas en mi garganta. Él negó con la cabeza y se alejó, cada paso parecía una despedida final. Lo observé mientras se alejaba, desapareciendo entre los árboles. Me quedé allí, sola, sosteniendo esa carta quemada por el dolor, el viento frío arrancando lágrimas de mis ojos. No intenté seguirlo. Sabía que no volvería. La culpa me aplastaba como una piedra, un dolor asfixiante que me hacía querer gritar. Miguel se había ido, y sabía que era por mi culpa. Lo que había hecho no solo lo alejó, sino que lo destruyó. Lo había perdido para siempre. Esa noche, la casa estaba más vacía que nunca. Cada rincón parecía embrujado por su ausencia, y el silencio pesaba como un manto de tristeza. Me senté en la cama, los ojos fijos en la pared, sintiéndome más sola de lo que jamás imaginé ser posible. Los gritos afuera continuaban, más altos, más furiosos, como si se burlaran de mí. Cerré los ojos, pero todo lo que vi fue el rostro de Miguel, esa mirada rota, y una sombra detrás de él, oscura e informe, riéndose de mi miseria. Pasé la noche en vela, escuchando los gritos y los susurros, sintiéndome cada vez más aislada, como si el mundo entero se hubiera cerrado a mi alrededor. Por primera vez, pensé en dejar la granja, huir muy lejos. Pero sabía que no serviría de nada. Doña Lucinda me había advertido. Lo que había llamado a mi vida no podía ser simplemente dejado atrás. Esa sombra, esa cosa que había invocado, estaba conmigo. Y siempre estaría. Los días pasaron lentamente, cada uno más doloroso que el otro. No comía, apenas lograba salir de la cama. Los campos estaban abandonados, y el ganado que quedaba parecía estar muriendo de miedo, con los ojos grandes y asustados, como si vieran algo que yo no podía ver. Por la noche, los gritos continuaban, resonando por toda la granja, cada vez más altos, cada vez más cercanos. Los escuchaba incluso cuando tapaba mis oídos, como si estuvieran dentro de mi cabeza. A veces, pensaba que veía algo por los rincones de la casa, una figura oscura que desaparecía antes de que pudiera enfocarme en ella. Otras veces, sentía un peso en la cama a mi lado, como si alguien estuviera sentado allí, observándome. No me atrevía a moverme, el miedo congelando mi cuerpo. Había traído algo oscuro a mi vida, algo que ahora se alimentaba de mi sufrimiento. Y no podía hacer nada para mandarlo lejos. Me pregunto, todas las noches, si valió la pena. Si mi desesperación por traer de vuelta a Miguel justificó el precio que pagué. Él se fue, y me quedé con la sombra de mi error,
con los gritos que nunca cesan y el vacío que nunca se llena. Carolina me visitó algunas veces, pero la eché. No quería que viera en lo que se había convertido mi vida, la ruina en la que me había transformado. A veces, me siento en el porche y miro los campos vacíos, recordando cómo solía ser la vida. Recuerdo las mañanas llenas de risas, las noches tranquilas junto a Miguel, y siento un vacío abrirse en mi pecho. Pero entonces los gritos vuelven a empezar, y sé que no hay vuelta atrás. Que mi vida, mi amor, fueron destruidos por mi propia mano. Aún no sé qué me depara el futuro, pero sé que jamás encontraré paz. Esta granja, estos campos, son mi prisión ahora. Y, en las noches más oscuras, cuando el viento sopla con más fuerza y los gritos parecen llenar el aire, siento su presencia, la sombra que yo misma invoqué. Está aquí conmigo, siempre, esperando, observando, alimentándose de mi desesperación. A veces, pienso que sería mejor acabar con todo. Que si simplemente desapareciera, tal vez encontraría algún alivio. Pero entonces, escucho el sonido de pasos en el pasillo, el sonido de una respiración que no es mía, y sé que, incluso si me fuera, ella me seguiría. Porque el precio que pagué no fue solo el amor de Miguel. Fue mi alma, lentamente siendo absorbida por esta oscuridad que yo misma traje a mi vida. Todo lo que quería era a mi esposo de vuelta. Ahora, todo lo que tengo son estos gritos que nunca cesan y la certeza de que jamás seré libre. ¿Crees que Teresa fue demasiado lejos? Comenta qué harías tú en su lugar. Queremos saber tu opinión. Y si también tienes una historia aterradora, envíala al correo en la descripción. ¿Quién sabe? La próxima historia podría ser la tuya. No olvides darle like, compartir y suscribirte para más relatos escalofriantes.